Virginia Woolf escribió que, en la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Para nosotras, el acceso a la esfera de lo intelectual y lo artístico ha estado a menudo vetado. Y, cuando se nos ha permitido acceder, no ha sido en igualdad de condiciones. ¿A cuántas escritoras estudiaste en el instituto? ¿Cuántas pintoras o escultoras entran en el temario de selectividad? Por suerte, las autoras están de moda. Las mujeres estamos decidiendo, cada vez más, leernos entre nosotras. Y gracias a esto, más y más escritoras están siendo rescatadas del olvido. Hola, bienvenidas, queridas oyentas. Han pasado ya las fiestas y nosotras teníamos que, volver a la normalidad. Y bueno, antes de empezar y presentaros un poquito de qué va este primer coloquio del año 2025, pues nos vamos a presentar, como hacemos siempre. Mi nombre es Marta y llevo a cargo pues las cuentas de Instagram y de YouTube con el nombre de Antigona Lectora. Y yo soy Sadie y llevo la cuenta de Instagram de literature.com. Y como habéis podido escuchar un poquito a Sadie en la entradilla de este podcast, ¿no? Hemos decidido pues empezar el año por todo lo grande, rescatando algunas autoras que, bueno, pues desafortunadamente son menos conocidas o han quedado un poco relegadas en el olvido, ¿no? Con la intención pues de traerlas, de darlas a conocer y que se puedan leer sus obras. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Hemos preparado algunas pequeñas biografías de estas autoras y os vamos a ir contando un poquito quiénes fueron, cuáles fueron sus obras más destacadas y, bueno, pues por qué hemos decidido traerlas hasta aquí. Bueno, voy a empezar yo con la que es mi escritora favorita. No es justo decir que está olvidada porque lo estuvo en su momento, pero como he comentado, pues es una de estas autoras que se han recuperado y han ganado notoriedad en los últimos años. Y si me seguís un poquito por redes, ya os imagináis de quién estoy hablando. Se trata de Lucia Berlin. Lucia Berlin nació en Alaska en 1936 y su padre era ingeniero de minas. Entonces, esto significa que se crió pues por distintos pueblos mineros de todo Estados Unidos, viajando junto con su padre, ¿no? Según le salían proyectos. Entonces, pues era una niña que estaba constantemente cambiando de colegio, empezando de cero. Su padre trabajaba muchas horas, su madre siempre fue una persona fría y distante, tuvo problemas con la bebida. Entonces, siempre tuvieron una relación complicada. Esto se reflejará en muchos de sus relatos. Cuando Lucia llega a la adolescencia, se muda a Chile con su familia y allí vivirá entre la alta sociedad chilena y es donde aprende español. Y ya aquí empieza un poco lo que van a ser como las grandes contradicciones de la vida de Berlin, ¿no? O sea, ella con su familia y los amigos de la familia, la gente con la que se codea, el instituto al que va y tal, pertenece a la alta sociedad. Entonces, pues son todo fiestas glamurosas y cócteles y conoce a un jeque que viene de visita. Bueno, esto también se ve en sus relatos. Pero paralelamente empieza a visitar chabolas en compañía de una profesora norteamericana que tiene ella, que es así como una especie de misionera. Entonces ya empieza como también a tomar contacto con esa otra parte de la existencia humana que más tarde, por desgracia, llegará a conocer en carne propia. Lucía tuvo una vida súper movida. De hecho, esto le valió la leyenda como de personaje maldito, ¿no? Más adelante por los críticos. Su primer matrimonio fue a los 17 años, se casó con un escultor mientras ella todavía estaba estudiando y este señor, la abandonó cuando Lucía o sea, acababa de dar a luz a su segundo hijo y la dejó con dos críos ahí, te quedas. Bueno, padre del año, este hombre. Sí. Sí. Pero bueno, aún así Lucia pudo acabar sus estudios en la Universidad de México y conoció durante esa época a diversos artistas que luego tendrían un papel súper importante en su vida, como por ejemplo el poeta Edward Dorn o los músicos de jazz Newton y Buddy Berlin. Y es en esta época también cuando Lucia empieza a escribir. En 1958, cuando tenía 22 años, Lucia se casa con el pianista Newton y se trasladan a Nueva York.
Y ahí llevan pues una vida súper bohemia, un montón de amigos artistas y que sí, una fiesta por aquí, una fiesta por allá. Por lo que sea, por eso, con este marido la cosa no fluyó mucho y en el 61 Lucia le planta y se marcha con sus hijos a México acompañada de Buddy Berlin, que era colega de Newton. Esto aquí fue un triángulo amoroso de órdago. No vamos a entrar más en el salseo porque hoy hay que hablar de otra gente, pero esto da para serial televisivo. Y bueno, Buddy Berlin se convertiría en su tercer marido, como podéis suponer por el apellido con el que ella firmaría sus obras. Y si bien fue un gran compañero para Lucia y se quisieron muchísimo, su relación estuvo muy marcada por la adicción de Buddy a la heroína. Igualmente con este señor, pues ella tuvo otros 2 hijos, pero el matrimonio al final terminó en el 68, pues por motivos bastante evidentes, ¿no? Y después de esto, Lucia nunca se volvió a casar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que llegamos con una Lucía que debía tener 31 o 32 añitos, con 4 hijos a cuestas, 3 matrimonios fallidos a sus espaldas y sin una profesión ni clara, ni ingresos regulares, vamos, en la mierda, para hablar claro. Y es en esta época cuando Lucia empieza a trabajar de lo que sea, de lo que encuentre, y hace pues desde profesora de secundaria hasta recepcionista de un ginecólogo, ayudante de enfermería en la sala de urgencias, incluso trabajos como limpiadora de casas. De ahí viene el nombre de su antología más conocida, Manual para Mujeres de la Limpieza. Entonces, todas estas experiencias vitales de Lucía, tanto con sus maridos, sus amantes, sus amigos artistas, estas experiencias laborales y hacer malabares para llegar a fin de mes, 4 hijos a su cargo, el problema con la bebida que desarrolló a lo largo de estos años, su paso por los centros de desintoxicación, sus visitas a México, donde seguía viviendo su hermana, que en aquellos momentos estaba enferma de cáncer, pues como toda esta miríada de experiencias tan variadas que ella vivió, lo reflejan sus relatos. Y lo hace de una forma que, a pesar de que es bastante cruda en la manera en que lo relata, no es descarnada. O sea, Lucía tiene una forma de narrar las cosas, es entre tierna y humorística, muy realista. O sea, tampoco es que censure las cosas, pero siempre tienen como cierta luminosidad todo lo que escribe. Es algo complicado, ¿no? Porque por los temas que trata, que además en ese momento no era algo muy frecuente de ver en la literatura, y también por el momento vital que ella atravesaba, ¿no? Es decir, es difícil ser luminoso o tener un trasfondo positivo cuando tu vida es esta. Finalmente, en el 94, gracias a su amigo Edward Dorn, el poeta, logró una plaza en la Universidad de Colorado y ahí pasaría sus últimos años como profesora adjunta hasta que falleció de cáncer de pulmón en 2004. Entonces, si bien escribió un montón de relatos, más de 70, publicó solo 3 libros de relatos en vida. Como he dicho, pues eran todo temas conectados con su propia experiencia. De hecho, o sea, es curioso, ¿no? Porque en sus relatos pues hay cosas que parecen increíbles, que quizá ocurrieron de verdad, cosas que quizá no ocurrieron, va como entrelazando una especie de autoficción. Eh, y es bastante guay porque, si bien a veces cambia los nombres o cambia ligeramente las localizaciones, cuando empiezas a leerla vas viendo como que se repiten hilos argumentales y se repiten nombres ficticios, pero que tú puedes como trazar a un mismo personaje en distintos episodios de la vida de Lucia. Es muy guay, es como una novela cubista. Yo siempre lo comparo con eso, ¿no? Porque vas como haciendo un puzzle de lo que fue la vida de esta mujer a través de sus relatos. Esto es una cosa que a mí me encanta de ella. Y como decía antes, pues es esto, la frontera entre qué ocurrió de verdad, qué no ocurrió, dónde acaba la ficción, empieza la realidad, etcétera. Siempre ha sido difícil, incluso para sus hijos, ¿no? Las historias de la vida de su madre ya se han entremezclado entre lo que les contaba ella, quizá más o menos novelado, y lo que publicó. Y su hijo Jeff, que ha sido como el que ha estado editando su obra póstumamente, ha hecho muchos prefacios para la obra de su madre, que es como, creo que es el albacea de la obra de Lucia. La cita en el prólogo de Una noche en el paraíso,
con una frase que ella solía decir que da igual que fue verdad y que no. La historia es lo que cuenta. Si el relato es bueno, lo que estoy contando, ¿qué más da si pasó exactamente así o no, ¿no? Y bueno, como decía, pues tiene un gran sentido del humor, tiene mucha humanidad a la hora de tratar los temas, de empatizar con personajes muy diversos. Y a mí hay una historia que me gusta especialmente. Bueno, hay muchas, ¿no? Que me gustan, pero hay una, por ejemplo, que me llamó la atención, que se llama Las exmujeres, que es una conversación entre dos mujeres que han estado, o sea, son exparejas de un mismo hombre, y que si bien en un momento de sus vidas se vieron la una a la otra como rivales y fueron antagonistas, es como que a toro pasado, ¿no? Las unen más cosas de las que las separan, porque al final tienen algo en común y tienen algo que comparten, ¿no? Entonces, este tipo como de historias, ¿no? A caballo entre la tragedia y la comedia, donde ves como, pues, puedes conectar o vincularte desde sitios insospechados, esto es algo muy recurrente en su obra. Y si bien quedó olvidada durante varios años, en el 2015, 11 años después de su muerte, se publicó de manera póstuma el libro de relatos Manual para Mujeres de la Limpieza y se convirtió en un bombazo, en un bestseller a nivel mundial que volvió a poner a Lucia, bueno, volvió a ponerla no, la puso en el lugar que le hubiese correspondido siempre. Entonces, hoy en día su nombre suena bastante. Desde entonces se han publicado en español también la recopilación Una noche en el paraíso y Una nueva vida, además del libro de carácter autobiográfico que incluye muchas cartas y fotos de la autora que se llama Bienvenida a casa. Y bueno, pues gracias a este fenómeno editorial relativamente reciente, ¿no? Esto fue solo hace 10 años, Lucia ya es uno de los grandes nombres de la literatura contemporánea, cosa que ella en el momento de su muerte ni se hubiese podido imaginar. Qué fuerte, ¿eh? O sea, a mí me fascina porque, tía, esta gente tuvo como unas vidas muy, o sea, no sé, llenas de sucesos, ¿no? Y luego ver cómo todo eso también ha influido en las obras que ellas escribieron. Me ha gustado mucho. Gracias. Yo vengo a abrir aquí un melón porque vengo a hablar de una señora que no he leído, que quiero leer este año, pero que me parece muy fuerte que ni siquiera conociera el nombre. Y estoy hablando de la autora Mercedes Salí Sachs. Me parece fuerte que no la conozca, e incluso cuando te lo comenté a ti, que tú tampoco, ¿no? Porque digo, bueno, puede ser una cuestión mía, pero es que lo he puesto en común con varias personas y no teníamos ni idea, ¿no? Siendo ella catalana, una autora, o sea, es que he estado investigando y tiene, bueno, no sé, como más de 20 obras de novelas escritas, o sea, una carrera súper prolífica, fue Premio Planeta, no sé, bueno. Entonces he querido traer a Mercedes Salí Sachs un poco para rescatarla, ¿no? Hablar de ella un poquito, a pesar de no haberla leído, porque creo que es importante que esta señora se conozca. Lo curioso es que creo que en Latinoamérica es más conocida que aquí, porque justo he estado, o sea, como participando en un grupo de un club de lectura y ellas sí conocían la obra de Mercedes Salí Sachs. Así que no sé, este misterio, si alguien nos lo quiere contar, pues yo estaré feliz. Y bueno, pues ella nació el 30 de septiembre de 1916 en Barcelona, ¿no? Nace en el seno de una familia burguesa y acomodada. Entonces, bueno, pues desde niña como que sintió cierta curiosidad por la literatura, ¿no? A pesar de que, bueno, pues igual su vida parecía estar destinada a otro tipo, ¿no? Pues de objetivos como casarse joven, ¿no? Tener hijos, formar una familia. Ingresó en un colegio de religiosas, ¿no? Bajo la advocación de Jesús y María, que ingresa en el año 1925 y estaba situado en un barrio alto de Barcelona, en Sant Gervasi, y en ese colegio pues permaneció durante 13 años. Luego pues ella enferma, ¿no? Por esos motivos es como que tiene que salir del colegio y empezó a estudiar en su casa de manera un poco por libre, ¿no? En 1932 entró en la escuela de comercio y creo que se hizo perito, o sea, se sacó la carrera como perito mercantil y fue animada por su padre, o sea, es el padre quien como incita, ¿no? O motiva a Mercedes
para que ella pues estudie, ¿no? Porque bueno, es como que empieza a ver un poco, supongo que la Segunda República, ¿no? Pues como que las mujeres empezaban a reivindicar una serie de derechos, ¿no? Entre ellos era pues como el acceso a los estudios para las mujeres y él como que veía necesario que su hija recibiera una formación universitaria, ¿no? Entonces, bueno, ella a pesar de esto, la carrera la realizó por libre, con un profesor especializado. Y los estudios duraron 2 años, al cabo de los cuales pues, se graduó con el título de perito mercantil. O sea que en principio su vida no parecía estar encaminada a la escritura, a pesar de ella pues tener como cierta curiosidad, ¿no? En esto. Contrajo matrimonio en 1935 con el industrial barcelonés José María Juncadella Borés y en el 36, o sea, ya en plena guerra civil, pues nació su primer hijo, José María. Ella tuvo 5 hijos a lo largo de este matrimonio y cuando comenzó la guerra civil, pues ella es evacuada en un barco de la Cruz Roja llamado Tevere desde Barcelona hasta Génova. Y luego se trasladó a San Sebastián, donde permaneció hasta la toma de Barcelona por las tropas nacionales. Su primera obra la publica en el 1955, que es una novela llamada Primera Mañana, Última Mañana, y fue publicada bajo el seudónimo de María Encín, que bueno, pues esto no era algo raro, ¿no? Para las mujeres escritoras de la época, quienes muchas pues publicaron bajo seudónimos para ocultar la identidad y así que pudieran pues salir, ¿no? Y que fueran leídas. La obra como que tuvo muy buena acogida y marcó como el inicio de la carrera prolífica que abarcaría más de 5 décadas. O sea, es que me parece muy fuerte. Yo estoy indignada con no haber conocido a esta señora. O sea, durante todos esos años ella pues es que estrenó una obra en el 48 en el Teatro de la Zarzuela, ¿no? Que se llamaba La heroína de Betulia. O sea, como que continuó publicando muchísimas obras. Creo que fue, no sé en qué año, a ver si lo he dejado apuntado. No, no le he apuntado. Bueno, hubo un suceso, ¿no? Como en su vida personal, que uno de sus hijos falleció en un accidente de tráfico. Marcó también, no solo a nivel personal, sino también como la obra de Mercedes Salisachs, donde lo reflejó especialmente en novelas como La gangrena, que ganó el Premio Planeta en 1975. Aparte, Mercedes Salisachs estuvo a cargo de, o sea, como directora literaria de la editorial Plaza Janés. Esto fue anterior a ganar al Premio Planeta, esto fue en el año 1963. También se dedicó como, bueno, supongo que como una mujer burguesa, porque al final ella vivía con unos determinados privilegios en comparación con otras personas, ¿no? Pertenecientes a una clase social más baja, pues se dedicó también al mundo de la decoración. Esto es como muy de señora burguesa, yo creo que les gusta a todas, les fascina todo esto, ¿no? Estuvo como vicepresidenta durante los años 70 del Ateneo de Madrid. Hizo una conferencia junto con Ana María Matute, ¿no? Donde cada una de ellas pues valoró la propia, como el recorrido y la trayectoria literaria de pues tanto de Ana María como de Mercedes Salisachs. El 25 de marzo de 1976 recibió en Madrid el lauro de la diosa Tanit como mujer destacada del año y el 9 de junio, bueno, el Banco de Bilbao la distingue con el trofeo Rosa de Plata por su labor literaria. Ella continuó escribiendo prácticamente pues hasta el final de sus días, ¿no? Bien, creo que fue en el año 2014, pues ella falleció a los 98 años, dejando pues un legado literario pues, que merece ser reivindicado, ¿no? Porque es que tenía muchísima trayectoria. Sus obras como más destacadas fueron la primera que publicó, Primera Mañana, Última Mañana. Creo que toda la obra de Salisachs explora un poco, ¿no? Como las relaciones humanas, el vacío existencial, ¿no? El contexto social opresivo, porque aunque ella no, o
sea, no fue una persona como política, ¿no? Y que se posicionara a nivel político, sí que pues todo el contexto social de la guerra civil, los años de la posguerra y demás, como que se reflejan en algunas de sus obras, ¿no? Otra de las obras más importantes fue La gangrena en 1975, que fue la que fue galardonada con el Premio Planeta. Y la última, El volumen de la ausencia, que esta la publicó en 1983. Que, bueno, pues lo mismo, ¿no? Es una novela en la que una de las protagonistas explora cómo las relaciones interpersonales, ¿no? Que moldean su vida. Cuando me hablaste de esta escritora que la habías descubierto así por un librito que encontraste, que a mí no me sonaba de nada, no, o sea, he flipado con todos los premios, o sea, no es solamente que tuviese una obra muy extensa, es que fue una obra reconocida en su momento. Sí, Eh, y ostras, que ni nos suene, es que ya no es que la estudie, es que ni nos suene, es muy no, fuerte. no. Por un lado, o sea, me alucina que sea más conocida en Latinoamérica que aquí. Me indigna un poco que aquí no la valoremos siendo además catalana, ¿sabes? Pero bueno, al menos me consuela y dices, joder, pues al menos la señora tiene su reconocimiento y su sitio en el podio de los grandes escritores, aunque no sea en su tierra. Pero vamos, es muy fuerte. Sí, muy fuerte, súper fuerte. Bueno, la segunda señora que os traigo yo hoy es un personaje no exento de controversia, ya veremos por qué, pero la he querido traer porque cuando yo la leí me flipó lo que hacía esta mujer y también porque encaja muy bien en esta categoría, ¿no? Que tratamos hoy. Entonces, os estoy hablando de Flannery O'Connor, una escritora que nació en Georgia, en el sur ahí profundo, en 1925, en plena era de la Jim Crow. Se graduó en estudios sociales en el Georgia State College for Women y durante ese periodo es cuando Flannery empieza a leer y descubre autores modernistas como por ejemplo Faulkner, Kafka o James Joyce. En el 46 fue aceptada en el máster de creación literaria de la Universidad de Iowa, que tenía bastante prestigio en la época, y allí presentó sus primeros relatos como tesis de fin de máster. Poco después consiguió una beca para trabajar en su primera novela, Wise Blood, en la colonia de escritores de Yaddo. Pasó temporadas en Nueva York y Connecticut, donde conoció a otros escritores, entre ellos Robert Lowell, el poeta. Sin embargo, en 1951 se le diagnosticó lupus y se trasladó con su madre de vuelta a Georgia a vivir en una granja, que pues su madre llevaba lo que era la granja y tal, y ella se dedicaba a escribir y también a la cría de aves, que era como una afición random que tenía esta señora. Bueno, todos necesitamos hobbies, Sí, ¿no? claro. Entonces, aunque siempre estuvo en una situación bastante delicada de salud y de hecho murió en el 64, o sea, tampoco murió muy mayor y estuvo además durante este periodo de su vida pues internada varias veces en hospitales, pudo escribir bastante, no solo ficción, sino también mucho ensayo, columnas de opinión y muchísima correspondencia. Porque vivir aislada en una granja, y además en esa época sin WhatsApp, ni Instagram, ni nada, es lo que tiene. Tú escribías cartas. Era tu forma de socializar. Cuando murió, en el 64, apareció un breve obituario en en el Times, perdón, que la llamaba uno de los escritores más prometedores de la nación. Prometedor al momento de tu muerte, malo. De ya que prometes, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, algunas personas, algunos críticos, como que despreciaban su obra porque decían que era demasiado regional y muchos de ellos ni siquiera sabían que era una mujer. O sea, les sonaba el nombre, más o menos, pero no sabían que era una señora. Sin embargo, a día de hoy su obra ha sido muy estudiada en la academia y es considerada una de los corpus más importantes en la literatura norteamericana del siglo XX. Y sobre todo se ha estudiado en el contexto de lo que es el sur de los Estados Unidos a nivel histórico y cultural. Entonces, esto es una cosa que se le criticó de hecho a Flannery, ¿no? De, bueno, es que tú escribes sobre el sur,
Pero sí que es cierto que si bien en su obra encontramos mucha idiosincrasia en cuanto a temáticas y sobre todo escenarios y personajes, em, su obra tiene algo de universal, que esto es lo que hace a que un escritor sea grande, ¿no? Que tú, hablando de tu cotidianeidad y de lo que conoces, seas capaz de conectar con lo universal, ¿no? A la condición humana. Entonces, ella escribió 2 novelas y 32 relatos y, como decía, publicó muchísimos ensayos, un montón de reseñas, o sea, escribió un montón esta mujer. Y de hecho, hoy en día mucha gente la conoce más por su obra de no ficción que por la de ficción. Entonces, como decía, en su obra pues retrata lo que es la sociedad sureña, se enmarcaría dentro de lo que es el gótico sureño, junto con autores como Faulkner o Carson McCullers, y siempre tiene como un punto de esperpéntico, grotesco, rozando la caricatura, pero esto es en la forma, porque en lo que la hace distinta de otros autores del género es que el trasfondo de sus obras, las problemáticas que trata, se relacionan más con escritores católicos. Ella, de hecho, era una persona muy religiosa. Entonces, por ejemplo, encontramos temas como la fe, el bien y el mal, problemas morales, etc. Y bueno, como decía, también tiene una extensa producción de no ficción en la que podemos ver algunas de sus posturas más controversiales hoy en día, como es el enorme racismo que tenía esta señora. Sin excusarla, es una señora del sur profundo que apenas salió de Georgia en toda su vida, profundamente católica. Estamos hablando también de la era de la Jim Crow, las leyes segregacionistas en Estados Unidos, y muere cuando el movimiento por los derechos civiles es una semillita. Entonces, es una mujer producto de su época que podría, sin duda, haber sido más humanitaria y más empática con ciertas cosas, pero no lo era. Entonces, yo no he leído nada de ficción de esta señora, no sé si lo haría por estas opiniones que, o sea, sin haber hecho nunca como una militancia racista, ¿no? Pero bueno, por comentarios en sus cartas o en sus ensayos o ciertas anécdotas que cuenta, y dices, esta señora no se puso la capucha del Ku Klux Klan porque se despeinaba, ¿no? Pero bueno, aún así, su ficción es bastante interesante y creo que merece la pena ni que sea ojearla un poquito. Entonces, yo os quiero hablar hoy sobre todo de su primera novela, por la que recibió una beca, que es la que yo he leído, que es Wise Blood. Y es una fantasía de novela en la que básicamente es como una especie de pique entre 2 predicadores en el sur. El protagonista es un señor que acaba de salir de la cárcel y en la cárcel pues ha visto a Dios, ha encontrado la luz y se va como a unos pueblos de su zona natal a predicar su iglesia sin Cristo. Que es como, sí, no, es muy, bueno, es como muy religioso, pero es una iglesia sin Cristo y se pone ahí como encima de su coche a la salida de un cine a repartir panfletos y a hacer estas peroratas como de enajenado religioso. Todos tenemos claro el arquetipo, ¿no? Pero en ese pueblo al que va ya hay un predicador haciendo de las suyas y no es es otro personaje de la hostia, o sea, es que es un señor que es mendigo, que finge ser ciego y que también predica. Entonces es como tienen ahí como un encontronazo entre diferencias religiosas y morales y ese en plan de, bueno, a ver quién se queda con el territorio, ¿no? Y encima luego está la hija del señor este que finge ser ciego, que es, bueno, una femme fatal en potencia, ¿no? El libro es divertido en el sentido de, o sea, como de lo caricaturescas que son las situaciones. Y un poco, pues también es una reflexión sobre el fanatismo, ¿no? Religioso y todo llevado al extremo. Y la verdad es que, o sea, a mí me gustó bastante. Es una fumada interesante. Tiene momentos muy buenos. Y además de la novela esta fue adaptada en el 79 al cine por John Huston. Yo no he visto la peli, pero sí está dirigida por John Huston, seguro que está de puta madre. Entonces ahí dejo el facto por si alguien la quiere buscar.
Además de esta escritora, es sobre todo conocida por sus relatos cortos que yo todavía no he podido leer, pero por si os interesa, Lumen sacó no hace mucho, creo que hace un año o dos, sus cuentos completos en una edición única, que esto hasta ahora no estaban así compilados en español. Se llama Cuentos completos, tal cual. Y la edición está bastante chula, así que si la podéis conseguir y leer a esta señora, yo os la recomiendo. Qué guay. Yo tampoco lo he leído y me llama mucho la atención precisamente por el tema de lo del gótico sureño, ¿no? Que es como algo que me gusta a mí leer, ¿no? Algunos autores pertenecientes a ese género. Así que bueno, sabiendo que Lumen tiene esa edición, Lumen lo está editando todo. Sí, Así que, yo creo que te gustaría esta señora a ti, ¿eh? ya te diré, no descarto, ¿eh? O sea, como leerla este año porque me ha generado mucha curiosidad y creo que hasta ahora, pues sí, o sea, como que sabía quién era, pero nunca me había asomado a sentir como deseo de leerla, ¿no? Mm. Bueno, yo ahora vengo a hablaros de otra mujer que, bueno, pues esta señora, aunque creo que es algo más conocida, quedó un poco a la sombra, pues, de su segundo matrimonio, ¿no? Y del señor con el que se casó, que fue Rafael Alberti. Pues la carrera prolífica y igual de excelente que la bueno, que tenía María Teresa León, pues cayó en el olvido precisamente por eso, ¿no? Por ser la mujer de. Y como a nosotras pues nos gusta traer aquí a este tipo de señoras, pues he decidido traerla. Bueno, María Teresa León nació el 31 de octubre de 1903 en Logroño y ella, pues al igual que Mercedes Alixax, pues provenía de una familia con una buena posición social, ¿no? Sus padres, bueno, su padre era coronel del ejército y Olivia Goyri era hermana de la reconocida escritora e investigadora española María Goyri, ¿no? Que fue pues como una pionera dentro del feminismo. La influencia de la tía, ¿no? La que determinó pues la carrera de María Teresa León, también el que ella continuara estudiando, ¿no? A pesar de que las normas sociales pues dictaban otro tipo de futuro para la vida de María Teresa. Bueno, pues las mujeres en aquella época tenían que estudiar a los 14 años y luego pues ya casarse y dedicarse a la vida del hogar, ¿no? Entonces, bueno, pues ella decidió romper con esas imposiciones sociales, ¿no? Y lo mantuvo pues hasta el final de sus días. Como que pasó su infancia entre Barcelona, Madrid y Burgos, ¿no? No sé muy bien, supongo que igual por los trabajos del padre, ¿no? Si le destinaban a distintos sitios. Y bueno, pues fueron las ciudades donde tuvo sus primeros años de formación, ¿no? Ella decidió continuar con los estudios de bachillerato a pesar de que pues, le causó como muchos quebraderos de cabeza porque la gente pues criticaba la decisión que ella había tomado porque ella tenía que prepararse para ser esposa y ama de casa. Cuando estaba estudiando en el Colegio del Sagrado Corazón de Leganitos de aquí de Madrid, la expulsó la institución debido, entre otras cosas, a que decían que María Teresa pues traía libros prohibidos, ¿no? Y discutía con sus compañeras por no tener interés intelectual. O sea, como que ella trataba ahí de hacer un poco un aquelarre en ese colegio de monjas para ver si conseguía pues generarles un poco de movimiento. Entonces, bueno, cuando terminó sus estudios de bachillerato pasó a estudiar en el Instituto Libre de Enseñanza de Madrid y unos años después obtuvo el título de licenciada en Letras y Filosofía y fue así como comenzó a consolidarse pues, en el ambiente culto e intelectual de la España de entonces, ¿no? Ella contrae un primer matrimonio siendo muy joven, en 1920, a los 17 años, se casó con Gonzalo de Sebastián Alfaro y fue una unión un poco producto de la conveniencia, ¿no? Supongo por la determinada posición social que tenía María Teresa León. Bueno, ellos tuvieron dos hijos, Gonzalo y Enrique, y a los inicios de su vida matrimonial, pues ella comenzó a abrirse paso un poco en el mundo literario. Realizó varias publicaciones en el Diario de Burgos, cuyos artículos pues, los firmaba con el seudónimo de Isabel Inghirami. No, Inghirami, un personaje heroico del escritor italiano Gabriel D'Annunzio. Al poco tiempo dejó de lado el alias y comenzó a firmar los trabajos con su nombre.
En 1928 se fue a Argentina por asuntos de trabajo y en el 29 publicó dos obras, Cuentos para soñar y La bella del mal amor. En ese entonces, pues la vida de la escritora como que emprendió nuevos rumbos, ¿no? Y dio pues como otros giros. Continuó metida como en ese ambiente de rodearse de personajes pues literarios de la época y fue en 1929 cuando conoce al que fue su segundo marido, ¿no? Que fue Rafael Alberti, y fue su compañero hasta el resto de sus días. O sea, no se volvió a casar, ellos estuvieron juntos pues hasta el final. Y se casaron en Mallorca en 1932 por lo civil. Creo que fue después de casarse que ella termina una colección de cuentos que se llama Rosa Fría, ¿no? Que tenía ilustraciones por parte de Rafael Alberti y estuvieron como varios años. Aparte, ganó en aquella época una beca para la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar la actividad teatral europea y tuvo la oportunidad de conocer pues, varios países, ¿no? Visitó Dinamarca, Noruega, Alemania, Bélgica, también bueno, pues la actual extinta Unión Soviética. Y aparte de la investigación, pues lo que hizo fue como utilizó el aprendizaje que le proporcionaron todos aquellos años para la redacción de varios artículos publicados en el Diario del Heraldo de Madrid. Cuando terminaron todos esos viajes y los periplos por Europa, pues regresaron a España y emprendieron nuevos proyectos. El matrimonio fundó la revista Quincenal Octubre entre 1933 y 1934, que tenía ciertos rasgos comunistas y que León pues, publicó como una obra teatral que fue como de las más destacadas de su carrera, que fue Huelga en el Puerto, donde ella relataba allí como una huelga y una reivindicación laboral que se llevó a cabo en unos astilleros de Sevilla. Siempre fue como una mujer muy implicada tanto en el movimiento antifascista y a nivel político, o sea, como que estaba muy en ese auge, ¿no? De la Segunda República, hasta el punto de que, bueno, pues cuando estalló la Guerra Civil, pues al poco tiempo María se exilia en México, que creo que estuvo allí pues hasta el fin de sus días. Creo que regresan a España una vez terminada la Guerra Civil, pero María Teresa León tuvo Alzheimer. Entonces, cuando ella regresa a España, ella ya no, pues no recuerda prácticamente nada, ¿no? Entonces murió un poco sin saber que habían regresado. Bueno, de María Teresa León yo leí Memoria de la Melancolía, que también está editado por la editorial Renacimiento, que bueno, pues tienen como la biblioteca del exilio, y es una autobiografía, un poco refleja, ¿no? Pues aquel siglo XX, ¿no? Cuál era la situación de las mujeres, un poco también la vida de María Teresa. Y tiene otros dos títulos como bastante relevantes dentro de su carrera, que una sería La huelga en el puerto, que es la obra esta teatral, y la otra Rosa Fría, patinadora de luna, que fue pues el librito de la colección de cuentos que escribió, que tenía las ilustraciones de Rafael Alberti. Entonces, bueno, creo que es como importante porque ella fue muy prolífica, al igual que su marido, y que merece el reconocimiento, ¿no? De no solamente ser la mujer de Rafael Alberti, sino de ser María Teresa León. Totalmente. Pero esto es un problema en muchas, no solo escritoras, ¿no? Hace unos cuantos episodios hablábamos de mujeres artistas que vivieron a la sombra de sus parejas también artistas. Es muy complicado. Porque si bien a veces esto pues les podía servir para entrar en ciertos círculos artísticos, intelectuales, que de otra forma no les hubiesen dejado entrar, no hubiesen podido acceder, entraban eso en calidad de la esposa de, la pareja de, y salir de ahí es muy complicado. Yo, la siguiente escritora de la que quiero hablar hoy, justamente le pasó un poquito lo mismo. Tuvo la gran desgracia de casarse con un señor cuya sombra y ego eran muy alargados. Y se trata de la escritora mexicana Elena Garro, que nació en Puebla, México, en 1916
y que fue una novelista, dramaturga, guionista, periodista, escritor, o sea, hizo de todo. Se crió en la provincia de Iguala, que es donde se inspira gran parte de su obra, ¿no? En ese entorno. Y siendo muy joven, viajó a Ciudad de México para estudiar literatura, coreografía, porque es que además bailaba la señora, Qué y fuerte. teatro. O sea, hacía de todo. Era una mujer del Renacimiento esta señora. Pues eso, literatura, coreografía y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí es donde conoce al señor Premio Nobel Octavio Paz. Entonces, bueno, como decía, o sea, gracias a él, pues gracias, comillas, a él, la introdujo en ciertos círculos, pero si bien Garro, o sea, Garro tiene una producción de un montón de novelas, relatos, ensayos, teatro, o sea, un montón de cosas, escribió muchísimo. Ganó un par de premios en vida, pero es que, o sea, poca cosa para alguien que escribió tanto y que además fue tan importante en la historia de la literatura latinoamericana. El reconocimiento fue bastante escaso y muchas veces vino acompañado de la mano de la mujer de. Y por si todo esto fuese poco, cuando se separaron, el señor Paz se dedicó a expulsarla de los círculos artísticos, en plan de tú ya no entras aquí, evitó como que se la publicara y tal, y destruyó parte de sus manuscritos. O sea, una pataleta de... Bueno, no tiene otro nombre. Horroroso. O sea, yo por esto le quitaba el premio Nobel. No se lo merece usted. Entonces, esta es la única escritora de las que os traigo hoy a la que todavía no he podido leer. Tengo muchas ganas de hacerlo porque además las chicas de Aquelarre Lector, que yo las adoro, soy súper fan, hablan mucho de ella y es como, joder, o sea, a ver si encuentro el hueco, pero bueno, la vida nos da para lo que nos da, ¿no? Pero espero poder leerla este año. Y querría empezar a hacerlo por la que es su primera novela, que es Los recuerdos del porvenir, que esta obra obtuvo el premio Xavier Villaurrutia en 1963. O sea, algo de reconocimiento, ¿no? Entonces, esta novela y las otras dos primeras de la autora, pero específicamente esta novela, está considerada como un precursor del realismo mágico y como una renovación, o sea, supuso una renovación del género fantástico en la literatura latinoamericana. Aunque a Garro nunca le gustó esta etiqueta porque lo consideraba como una estrategia de marketing, ¿no? Pero bueno, es cierto que la novela presenta una serie de elementos, ¿no? Que luego veremos presentes en lo que será el realismo mágico latinoamericano. Entonces, vemos una serie de personajes que oscilan, ¿no? Como viven en un limbo entre la realidad y la ilusión. Además usa muchos elementos folclóricos como mitos y tradiciones de la cultura prehispánica mexicana y construye como un universo, ¿no? En el que la frontera entre la realidad y la fantasía es muy difusa. Es como un mundo cotidiano, ¿no? Pero en el que lo ilusorio y lo fantástico también tiene un lugar. Y muchos críticos han mencionado este toque como de ilusión, como de ensoñación que tiene la escritura. No es que haga su universo más fantástico, sino que lo hace como más cercano a la realidad del alma humana. ¿Sabes? Como una realidad un poco despojada, como todo lo que es como prosaico, ¿no? Y rutinario y tal, y un poco más como en contacto, pues eso, como con lo espiritual. Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas de leerla este año y hasta aquí puedo leer. Es una pena que bueno, que no se la reconociese como se mereció en su momento. Sí que es cierto que pues ha empezado como a recuperar el lugar que le corresponde y hoy en día pues es cada vez más, ¿no? Reconocida como eso, una de las madres, la gran precursora de este género. Sí, yo también, o sea, este año me propuse leer a Elena Garro porque yo pues la descubrí un poco a raíz del podcast de Grandes Infelices. O sea, me explotó la cabeza todo, o sea, el acoso que sufrió por parte de Octavio Paz, cómo se normalizó eso, o sea, todo, absolutamente todo. A mí, vamos, me dejó y sentí como mucha curiosidad por leerla. Mm.
Bueno, yo la siguiente autora que traigo, es cierto que aquí en España igual no es tan leída, aunque creo que cada vez más sí. De hecho, pues creo que fue Seix Barral que publicó dos de sus obras en una edición muy bonita. En Latinoamérica, pues sí que es una mujer muy conocida y es María Luisa Bombal, que bueno, pues fue como una de las precursoras, ¿no?, en hablar sobre la condición de las mujeres, ¿no?, y sobre el deseo sexual femenino, pues que en aquel entonces era algo como demasiado, ¿no?, para la época. Ella nació en abril de 1910, el 8 de abril, en Viña del Mar, en Chile. Ella también pertenecía a una familia acomodada, ¿no? Pero bueno, pues estuvo como marcada por tragedias personales, como la muerte de su padre, ¿no?, cuando ella tenía tan solo 6 años. Entonces, tras como ese evento traumático, se trasladó con su madre a París, donde estudió literatura comparada en la Sorbonne. Regresaron a Chile y entonces cuando ella regresa, allí creo que conoce a Pablo Neruda, y fue él un poco el que le invita a viajar al país vecino, Argentina, y allí pues conoce también a Silvina Ocampo, ¿no?, y se rodea con personajes importantes dentro del mundo literario de la época. Y creo que fue en el año, no lo he apuntado, pero creo que fue en el año 1926 como que se le publicó una de las primeras, o sea, artículos, ¿no?, dentro de una revista que tenía Silvina Ocampo. En 1934 publicó La última niebla, que era una novela breve, ¿no?, que revolucionó la narrativa femenina, pues al explorar un poco los deseos reprimidos y las angustias internas, ¿no?, desde la perspectiva de las mujeres. O sea, en el 38 ella publicó La Mortajada, que este es el relato que yo sí que he leído de María Luisa Bombal, ¿no?, que bueno, pues está narrada como desde una perspectiva, o sea, utiliza como, entremezcla elementos de lo fantástico, lo sobrenatural y la crítica social, ¿no?, y ella lo narra desde la perspectiva de una mujer que ha muerto, ¿no?, y es la propia difunta la que va narrando como quien va acudiendo al funeral y va reflexionando sobre ciertos aspectos de su vida. Ya, o sea, creo que lo he mencionado en algún otro episodio nuestro, lo recomiendo mucho porque, o sea, es maravilloso. Y justo en el 41 ocurrió un suceso en el que, bueno, pues disparó a un amante suyo, un señor con el que estaba, que se llamaba Eulogio Sánchez. Entonces, ella tuvo como una relación con este señor muy turbia, ¿no?, como una relación muy pasional, como, bueno, muy desbocada, ¿no? Y tratando de recopilar información, ¿no?, para hablar sobre este suceso, de qué es lo que había ocurrido, decían como que ella se había vuelto como un poco loca, poseída por los celos, y que decidió dispararle. Pero es que esto no es la realidad. Por fin encontré un sitio, ¿no?, en el que hablaba de qué es lo que había ocurrido, y claro, ella le conoce en el año 31, ¿no?, y entonces, bueno, pues empieza a entablar una relación con Eulogio Sánchez, que era un destacado piloto, o sea, pionero de la aviación civil, y como que él le hace una serie de promesas pues de matrimonio, de casarse, ¿no?, de tener una familia, de tener hijos, bla, 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 bla. Y todo esto se quedó en saco roto porque él nunca llegó a cumplir todas estas promesas, y entonces hizo ghosting a María Luisa Bombal. O sea, ella le escribía, no sabía absolutamente nada de este señor. ¿Y qué pasó? Pues que, bueno, pues claro, ella necesitaba saber, estuvo mucho tiempo como, no obsesionada, pero, o sea, sí necesito una respuesta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Quiero cerrar este episodio de mi vida. En el 38 escribe la novela de La Mortajada, que pues a raíz de conocer todo este suceso, yo creo que un poco también de como esa infelicidad matrimonial de la que habla, es un poco la relación con Eulogio Sánchez. Y en el 41 es cuando ella pues le dispara, que yo también le hubiese disparado, porque él regresa, ¿no?, a Buenos Aires, y allí pues, bueno, volvió como a pedirle una serie de explicaciones que él no le daba. Así que le disparó
en la puerta del Hotel Crillon, que se ve, por lo que he estado indagando, que este hotel había tenido varios sucesos ya como un poco creepy así con anterioridad. Así que bueno, bueno, fue a posteriori. En el 55 otra escritora chilena como que decidió seguir los pasos de Bombal y también disparar a un amante suyo. Así que, bueno, pues maravilloso ese hotel por si queréis ir a deshaceros allí de los señores. Y bueno, ¿qué pasó? Que después de este incidente, él como que decide retirar los cargos contra ella. Ella estuvo un tiempo en prisión, ¿eh? O sea, al señor no le pasó nada, solamente una herida en su brazo, pero ella, o sea, ella pasa unos meses en prisión y a raíz de ese suceso, él como que decide retirar los cargos de pues, los que la inculpaban, ¿no? De intento de asesinato y quedar como el salvador de la película. Y a raíz de eso, pues ella se traslada a Estados Unidos, ¿no? Donde se volvió a casar allí, tener una hija, pero a pesar de seguir escribiendo, como que el suceso del intento de asesinato truncó un poco. Es como que la gente y la sociedad como que le dieron un poco la espalda y todo lo que siguió escribiendo a posteriori pues nunca tuvo el éxito, ¿no? de sus primeras novelas. Como obras así más destacadas que podéis encontrar además publicadas aquí en España, pues está La última niebla, publicada en el año 1934, La mortajada, o sea, es un libro que contiene los dos cuentos, y luego en 1939, posterior al suceso, publicó El árbol, que también era una especie de cuento breve, ¿no? Que simbolizaba un poco como la búsqueda de la identidad y como una manera de vía de escape, ¿no? Del confinamiento emocional en el que se encontraba la protagonista. Me parece muy fuerte que esta señora disparase a su amante, le rozase la bala, estuviese en prisión y su carrera hiciese así un pa' abajo. Y más o menos por la misma época, el señor Burroughs matase a su mujer. O sea, eso no fue un Sí, intento ni nada, se la cargó, creo que ni pisó la cárcel y siguió siendo en vida. Ya no te hablo en muerte de cómo se le ha endiosado, pero en vida, uno de los poetas admirados, ¿no? Uno de los estandartes de la generación Beat, que yo, perdón, pero todos los señores de la generación Beat, una patada en el culo y para su casa se merecen. Muy fuerte. sí, No sí. estamos Muy aquí fuerte. tampoco animando a disparar a gente, pero vamos a pensar un poquito. Disclaimer, no nos censure, señor Instagram o YouTube. Vale, la última escritora de la que yo os quiero hablar hoy es otra escritora latinoamericana y es Marbel Moreno. Ella nació en Barranquilla en 1939 en una familia también como bastante acomodada, ¿no? De Barranquilla. Y esta clase, o sea, su experiencia en esta familia y en este ámbito social burgués estará muy, muy presente en toda su obra literaria. Fue la primera mujer, la primera, en la Facultad de Economía de la Universidad del Atlántico y en el 59 fue reina del Carnaval de Barranquilla. O sea, Aquí ya era lo guapísima. vamos. No, no, o sea, un coco, guapísima, vamos, una maravilla de señora. A principios de los 60 conoció a Alejandro Obregón, que en ese momento era el pintor más importante de Colombia, y gracias a él se empezó como a meter en el círculo del Grupo de Barranquilla, que era un círculo intelectual y artístico, donde conocería al que sería su primer esposo, el periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza. Quedémonos con este nombre porque este señor tiene tela. Se casaron en 1962 y tuvieron 2 hijas. En el 71 se traslada a París y participará muy activamente en Libre, que es una revista literaria en español que se editaba en París. La dirigía su marido, el señor Plinio. Y pues alrededor de esta revista, ¿no? Publicando en ella o también en los círculos que se reunían acerca de ella, estaban pues toda una serie de escritores latinoamericanos que en ese momento residían o se habían exiliado en París. Entonces, a raíz de estar metida en todo este grupillo, pues trabó amistad con muchos de los autores del boom, como pueden ser, por ejemplo, Cortázar o Vargas Llosa. Eventualmente su matrimonio con Plinio se fue a pique, por algo sería, y en el 82 se volvió a casar
con el ingeniero francés Jacques Fourier. Murió en el 95 a causa de lupus también en París, o sea, ya pasó el resto de su vida allí. Como decía, su obra tiene mucho que ver, ¿no?, con su experiencia de juventud y el criarse en la sociedad burguesa de Barranquilla, en el que la figura de la mujer es a menudo oprimida, ¿no? Se la estigmatiza y está completamente invisibilizada. O sea, su rol es un poquito de florero y de cumplir con unas normas sociales y unos códigos muy rígidos, y de ahí no te puedes salir. Entonces, en su obra pues se refleja, ¿no?, como toda esta problemática de la sociedad de su juventud de los 40 y los 50, que era muy elitista, muy cerrada y muy, bueno, victoriana en el sentido de que constreñía por todas partes. Entonces, sus personajes a menudo son mujeres muy fuertes y se enfrentan a las situaciones que se les van planteando para abrirse paso en una sociedad patriarcal, hasta que van como logrando pues roles más igualitarios, ya habían entrado, que ya serían como más los roles pues que podemos ver en el siglo actual. Entonces, tienen algo un poquito de autobiográfico, porque ella también, con su mudanza a París y separarse un poquito de lo que es como la influencia familiar y del círculo que tenía allí y tal, puede también liberarse de toda esta serie como de consignas sociales que pues eso, la limitaban, ¿no?, la oprimían y no la dejaban hacer un poquito la vida que ella quería, básicamente. Entonces, en vida publicó diversos relatos y 2 novelas. La primera es En diciembre llegaban las brisas, publicada en el 87, y la segunda, que es de la que yo os quiero hablar, que es la que yo he leído, es El tiempo de las Amazonas. Marvel terminó esta novela en el 94, o sea, poco antes de morir, y no la llegó a ver publicada. Entonces, ¿cuál fue el problema? El testamento de esta mujer no se había cambiado, y el que se quedó como albacea, ¿no?, de su legado artístico fue su primer marido, el señor Plinio. Entonces, claro, los derechos de esta última novela sin publicar pasaron a este señor cuando Marvel murió. La terminó en el 94, Marvel muere en el 95. Esta novela no se publicó hasta marzo de 2020. Qué pena. Casi, o sea, 20 y pico de años, un cuarto de siglo, con esta novela en un cajón. ¿Por qué fue esto? Bueno, el señor Plinio decía que porque era un borrador y no estaba terminado, y esto son pamplinas, porque esta novela básicamente es de tintes autobiográficos y sigue la vida de 3 primas, Gaby, Virginia e Isabel, que llegan a vivir a París en los años 70, ¿vale? Entonces, Gaby es, como, diríamos, como el personaje más protagonista y está claramente basado en la autora, y tiene una relación bastante compleja con un individuo tóxico y de patada en el culo, que es básicamente su primer esposo. En la novela, estas primas pues exploran el deseo y pues toman una serie como de decisiones, ¿no?, pues, que tendrán sus consecuencias, y pues viven una sexualidad como muy libre, en la que ellas son dueñas pues eso, de su deseo, de su sexualidad, de su cuerpo, toman sus propias decisiones y no son simples objetos de deseo, sino que son agentes en él. Y esto, para una escritora de la época, y más una que venía de un trasfondo tan encorsetado como Marvel Moreno, es bastante insólito. Entonces, lo que nos queda preguntarnos de esta novela es exactamente qué nos ha llegado. ¿Nos ha llegado íntegra o se ha recortado más que los presupuestos de sanidad y educación en España en los últimos años para que no quedar demasiado mal? Y ya os digo que el personaje inspirado en Plinio queda como el culo. O sea, no me quiero ni imaginar cómo era esta novela en su manuscrito original, que quizá ya ni existe. Igual se ha marcado un Octavio Paz y lo quemó. Lo trituró ahí con la máquina y solo tenemos como la versión editada. Bueno, ahí dejo la pregunta en el aire, pero creo que sabemos la respuesta.
Total, es que es muy fuerte, me parece terrible. O sea, además, digo, qué necesidad, o sea, vive tu vida, déjame tranquila, ¿sabes? Si es mi obra, no te pertenece. Es que, no sé, me indigna mucho el señor Plinio este. Bueno, la moraleja del capítulo de hoy, entre otras cosas, si sois escritoras o artistas, que la albacea de vuestra obra sea una amiga, por lo que pueda Total, pasar. total. Nunca se sabe. Sí, pues es que es muy fuerte. Bueno, pues como habéis podido ver a lo largo de todo el episodio, ¿no? Pues cuáles han sido las causas del olvido, pues está muy clara, siempre son señores. Es que no hay mucho que decir sobre esto. Además, porque no es que sean mujeres, ¿no? Que su obra no haya sido merecedora, sino que han sido obras premiadas, otras más menos reconocidas, ¿no? Y se han visto pues como truncadas por el olvido, ¿no? Y el silencio que se ha impuesto sobre las mujeres a lo largo de la historia. Esperamos que os haya gustado mucho y bueno, pues antes de terminar, como ya es costumbre en este programa nuestro, pues preguntarte, Seidi, ¿qué es lo que estás leyendo actualmente? Pues mira, esta última semana y media, básicamente desde que he vuelto a trabajar después de fiestas, he estado leyendo poquito. Entonces estoy con el librito que estamos leyendo para nuestro club de lectura, la lectura de enero, que es La nostalgia de la mujer anfibio, que yo creo que la mitad del club se lo ha terminado y yo que lo dinamizo, no. ¿Vale? No. Me está gustando mucho, pero es que, o sea, estoy como un poquito espesa. Pero es muy guay. Es muy, muy guay este libro. Y luego me estoy leyendo Las primas de Venturini, que me llegó el fin de pasado y es mi primera lectura de Venturini y me está gustando mucho, pero no es una lectura fácil si estás espesa. Aviso Ya, a navegantes. Es de releerme un párrafo 4 veces y decir, no me he igual por hoy enterado. ya estaría. Sí, exacto, exacto. Pero me está gustando mucho. Qué bueno. Pues mira, yo terminé ayer una antología que me ha gustado muchísimo de poemas que se llama Rojo Dolor. Está antologada por Ana Castro, que también tiene un poemario que yo descubrí de casualidad, de hecho no relacioné que era la misma y me ha parecido increíble. O sea, os recomiendo leer a Ana Castro porque me parece lo más. Pero he empezado a leer hace nada, ayer, aunque también estaba muy espesa porque trabajé de noche y mi cabeza no daba, Actos Humanos de Han Kang. Qué guay. Que muy guay, o sea, de momento muy bien, muy duro lo que cuenta en las primeras páginas y supongo que sería la dinámica de la novela, pero creo que es muy necesario, ¿no? Conocer esa parte de la historia. Qué guay. Yo tengo, es la Mm. siguiente novela que quiero leer de ella, de hecho. Jo, qué guay, a ver qué tal, porque se viene drama, pero bueno, maravillosa siempre. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado nuestra vuelta a las ondas virtuales después de fiestas. Y nada, recordad que podéis seguirnos en YouTube y Spotify para nuevos episodios. Nos podéis seguir tanto a Marta como a mí en nuestras cuentas de Instagram, a Marta también en YouTube. Y si os animáis a apuntaros a nuestro club de lectura, que también lo dejaremos por aquí puesto, de esto se encargará Marta, os animo a apuntaros a nuestra lectura de febrero, que vamos a estar leyendo Canción Dulce de Leila Slimani y tenemos muchas, muchas ganas de compartirlo con vosotras.